Continuamos en este programa La Noche. Saludo en Buenos Aires, Argentina, a Luis Moreno Campo, señor exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches. También saludo a José Manuel Edwards, diputado chileno, opositor por el partido Renovación Nacional, congresista. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, y buenas noches, Luis. Señor fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, quisiera preguntarle qué representa la Corte Penal Internacional en este momento para la solución de la crisis que enfrenta Venezuela, y se lo pregunto a propósito de esta denuncia que han presentado un conjunto de legisladores ante este ente de la justicia internacional. Bueno, la Corte Penal Internacional es, yo diría, la única institución mundial que puede intervenir directamente en Venezuela, investigar crímenes y procesar personas. En ese sentido es única. Me parece que esta decisión de los parlamentarios chilenos y colombianos es muy importante a nivel político, porque muestra una cosa que Latinoamérica está intentando desarrollar. La idea que en Latinoamérica es una zona de paz, es una zona que no hay conflictos armados, que no hay crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido Venezuela es preocupante porque vemos todos los días en los medios los problemas con los manifestantes, tiroteos, gente que pone en containers, un problema muy serio. Entonces, políticamente es muy importante que los parlamentarios de América Latina acudan a una institución mundial como es la Corte Penal Internacional. Me gustaría explicarle técnicamente qué va a pasar ahora. Porque el hecho de que los parlamentarios denuncien no quiere decir que la Fiscalía esté obligada a abrir un caso. De hecho, ni siquiera hay un examen preliminar, que es la etapa previa a la investigación. Examen preliminar es cuando la fiscal decide si va a abrir o no una investigación. Venezuela no está ahí en esa etapa. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien los crímenes que se cometen en Venezuela son crímenes que nos horrorizan, cuando uno compara con Burundi, por ejemplo, donde hay un genocidio en marcha, la Fiscalía se ha concentrado en esos episodios. Entonces, Venezuela no compara con lo que pasa en un país tranquilo, compara con lo que pasa en otros países muy violentos. De todos modos, si los crímenes de Venezuela llegaran a constituir crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía debería analizar si los fiscales venezolanos y los jueces venezolanos investigan los casos. Eso es algo que yo no he visto que los medios cubrieran. He visto que los medios cubren los crímenes cometidos, pero no he visto que los medios cubrieran la existencia de investigaciones nacionales. Muy importante ese punto para la Fiscalía, porque la Fiscalía va a abrir Venezuela si hay dos cuestiones. Uno, que ocurren crímenes de lesa humanidad. Eso implica que tienen que ser crímenes sistemáticos. Lo que estamos viendo, si bien el número no son muy altos, y hasta ahora, ustedes dijeron bien que por muchos años la Fiscalía no abrió un caso en Venezuela. De hecho, cuando yo fui fiscal, yo decidí no abrir un caso en Venezuela, en la época de Chávez, porque si bien había denuncias, los hechos no mostraban una masividad. Hoy, si comparamos, los números todavía son bajos con respecto a Burundi. Pero lo que está ocurriendo es que aparece una sistematicidad. Es decir, pareciera que fuera una sistemática acción contra los manifestantes que los tirotean, que usan gases lacrimógenos como bala. Hubo un episodio muy grave que fue meterlos en un container y tirarles gas lacrimógeno. Entonces, pareciera que hay una forma sistemática de atacar a los manifestantes. Eso vimos en el caso Gaddafi. En Libia, en el año 2011, yo abrí un caso por eso, por atacar a los manifestantes con balas. Entonces, eso me parece una posibilidad actual. El otro tema que en términos legales, técnicos, para que la Fiscalía abra un caso, habría que demostrar que los fiscales y los jueces venezolanos no están investigando estos hechos. Eso yo no lo sé. Yo no he podido conseguir información hasta qué punto en Venezuela hay fiscales que investigan estos episodios. Si el general que comanda las tropas que intervienen con los manifestantes está siendo investigado o no. Ese es el tema posiblemente central. Entonces, para resumir, sí.
Quisiera que profundizáramos un poco en ese punto del cual usted está hablando en ese momento, porque es muy importante. A su juicio, ¿por cuáles delitos cree usted que podría llegar a ser procesado ante la Corte Penal Internacional Nicolás Maduro? ¿Y qué personajes cree usted que tienen una gran responsabilidad? Usted me hablaba quizás el caso de la Fiscalía, pero muchos se preguntan o por lo menos guardan esa esperanza de justicia de que en el futuro estos generales que están auspiciando este tipo de ataques contra los manifestantes pacíficos, que incluso en muchos casos les han disparado con armas de fuego, pues de pronto no responderán hoy ante la justicia, pero puede existir esa posibilidad en el futuro de que sea la Corte Penal Internacional la que garantice justicia en esos casos. ¿Por cuáles delitos cree usted que puede llegar a ser procesado no solo Nicolás Maduro, sino cualquier otro integrante del régimen chavista? Primero, la Corte Penal Internacional, ¿sabe por qué puede intervenir en Venezuela? Porque Chávez, cuando era el presidente, fue el primer país de Sudamérica. Venezuela, bajo la presidencia de Chávez, fue el primer país de Sudamérica en suscribir el Tratado de Roma que permite que intervenga la Corte Penal Internacional. Entonces, la Corte Penal Internacional puede intervenir en Venezuela como consecuencia de la decisión del presidente Chávez. Por eso Chávez lideró en Sudamérica la intervención de la Corte y ahora la Corte podría intervenir en Venezuela. Para que eso ocurra hay que demostrar dos cosas: que hay crímenes de lesa humanidad, ese es el delito, crímenes de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil. Lo que está ocurriendo hoy podríamos pensar que es sistemático, porque está pasando todos los días que los manifestantes que no tengan armas son atacados y muertos. Si no son muchos, pero parecería que fuera sistemático. Hace 3 semanas, cuando me preguntó un colega suyo algo parecido, mi opinión era un poco diferente. Ahora me parece más claro que hay una sistematicidad. El segundo requisito que existe para que la fiscal deba intervenir de la Corte Penal Internacional es que los jueces venezolanos no intervengan. Eso es el segundo factor técnico legal que hay que intervenir. Es decir, que haya crímenes de lesa humanidad y que las fiscales nacionales no intervengan. A partir de ese momento la Fiscalía deberá intervenir y la Fiscalía deberá decidir, la Fiscalía tiene que mostrar que los hechos que ocurrieron en las demostraciones son consecuencia, no hechos aislados, sino ordenados por generales, y habrá que ver hasta dónde llega para arriba. Esas personas deberían ser investigadas. El último punto que quiero hacerle: esta denuncia de los parlamentarios no obligan en ninguna forma a la Corte a abrir un caso. Sería diferente si los parlamentarios convencen a sus presidentes que envíen el caso de Venezuela, no un caso contra Maduro, un caso de Venezuela, a la Corte Penal Internacional. Me parece que eso es lo que falta hacer, que la demanda política de justicia de América Latina se traduzca en decisiones de los presidentes de la América Latina que, como Estado parte de la Corte Penal Internacional, pueden mandar el caso directamente a la Corte. Es decir, el presidente de la Nación, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de todos los países de Sudamérica, uno solo de ellos puede hacer que la Corte abra una investigación en Venezuela. No contra una persona, pero sí que abra una investigación sobre Venezuela. Y el último punto es, no le quede duda, que con la Corte Penal Internacional, si hay crímenes de lesa humanidad, no sé si hoy o mañana o pasado, pero un día va a haber justicia ahí. Entonces, los generales que están interviniendo en Venezuela tienen que tener muy claro su responsabilidad individual. La Corte Penal Internacional no investiga a Venezuela, va a investigar individuos. Un general que no controla su tropa, que le permite hacer ataques sistemáticos a la población civil, va a ser investigado por la Corte Penal Internacional. Soy José Manuel Edwards, diputado chileno. Exactamente cuál es el objetivo que ustedes buscan con esta denuncia y por qué la presentan precisamente en este momento en el cual Venezuela se encuentra en una división muy profunda. Por un lado, un mandato ciudadano en el que cerca de 7 millones de ciudadanos le dicen no a una asamblea constituyente, y por el otro lado ese pulso que les plantea el régimen chavista, que es, pese a esa decisión electoral, pese a ese mandato, Nicolás Maduro persiste en realizar esa asamblea, o por lo menos en elegir a los asambleístas el próximo 30 de julio.
A ver, Jefferson, hay dos cosas que van en carriles separados. Nosotros lo que buscamos con esta presentación es perseguir al señor Maduro, y por eso es que se elige esta corte. No son los delitos que ha cometido el Estado de Venezuela, son los delitos que ha cometido el señor Maduro como responsabilidad personalísima. Yo no sé, y el ex fiscal tiene el conocimiento técnico, si finalmente se va a abrir, no se va a abrir una causa, si se va a investigar. Nosotros esperamos que se abra y que finalmente el señor Maduro sea declarado como una persona que es un criminal de lesa humanidad, y que ojalá en el futuro, especialmente si ya deja de ser, ojalá luego, una persona que tenga un cargo de jefe de Estado, se le emita una orden de captura internacional, y que aquellos países que firmaron el Estatuto de Roma puedan hacer efectiva esa orden para que él pague por los delitos que ha cometido. Nosotros creemos que hay una acción sistemática de violación de derechos humanos, y no solamente en lo que son la represión que ha existido en estos últimos 3 meses, en la cual hay alrededor de 90 o 100 muertos, uno ya va perdiendo la cuenta, sino que también en lo que ha hecho el Estado de Venezuela al armar ciertos grupos paramilitares que han sido los encargados de hacer una gran cantidad de atropellos a los derechos humanos, incluyendo asesinatos o francotiradores, digamos, que apuntan a las masas. Y esos grupos paramilitares son apoyados por el Estado de Venezuela. Si hubiese ocurrido una vez el año 2005 y se hubiesen tomado precaución respecto a eso, uno lo entendería como un hecho aislado. Pero acá lo que hay son muchos de estos colectivos que son utilizados para atacar a ciertos objetivos. Pueden ser asesinatos de periodistas opositores, o irrumpir en una alcaldía opositora, o una gran cantidad de tipos de actos con los cuales se utilizan. El señor Maduro también declaró hace un tiempo atrás estado de sitio. Ahí hubo desaparición forzosa de personas que aparecieron tiempo después. Hubo traslado forzoso de personas. Por lo tanto, acá estamos hablando no solamente de asesinatos, sino que también de otros delitos de lesa humanidad que nosotros hemos especificado en la presentación. De hecho, hemos especificado 7. Y cada uno de esos delitos de lesa humanidad se han entregado ejemplos en el modus operandi que ha utilizado el señor Maduro, ya sea a través de grupos paramilitares o a través de órdenes que él da en la televisión abierta, que luego algún organismo del Estado, represivo por cierto, utiliza y sigue al pie de la letra. Estas son materias que queremos que él responda como persona y no como Estado, y por eso hemos utilizado este formato. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos están llegando en este momento con el hashtag numeral La Noche Venezuela, y la pregunta que les hacemos el día de hoy a nuestros televidentes en redes sociales: ¿usted cree que la presión internacional y los resultados de la consulta popular lograrán frenar esa Asamblea Nacional Constituyente que promueve el régimen chavista? Opiniones de nuestros televidentes que nos llegan a través de las cuentas del equipo periodístico. Maricel dice lo siguiente: no. Claramente no van a ocasionar el efecto esperado por la oposición, pero es importante manifestarse y dar apoyo. Uno más es de José. Él dice: no, nada ilegítimo ni vinculante como la consulta popular. Puede estar por encima de iniciativas legítimas como Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Jesse dice lo siguiente: la resistencia y el pueblo en la calle son quienes los van a frenar y queremos es que se vayan. Opiniones de ustedes, nuestros televidentes. Una pausa, ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.